Bueno, buenos días. Mi nombre es Vanessa Casañet, soy médica oncóloga del Hospital Italiano. La idea es de esta charla hablar un poco sobre los manejos oncológicos en la guardia, sobre todo las consultas más frecuentes de nuestros pacientes y el manejo que deberíamos hacer. Vamos a hablar de 4 temas que son los más frecuentemente consultados en el hospital. La neutropenia febril es a la cabeza, digamos, la causa de consulta más frecuente de pacientes oncológicos. Seguidos tenemos compresión medular, hipercalcemia maligna y síndrome de vena cava superior. Y después vamos a charlar un poco sobre las consultas de los pacientes secundarias a toxicidades de los fármacos que reciben como tratamiento. Entonces, empezando con la neutropenia febril, como les dije, esta es la causa más frecuente, tal vez, de consulta. Los pacientes que vienen en tratamientos oncológicos consultan por fiebre y esto, lo primero que tengo para decirles es que esto es una urgencia, estos pacientes tienen que ser rápidamente tratados y que pueden llegar a tener en riesgo su vida. A veces uno dice, no, tiene un registro solo de fiebre y piensa como que es algo más banal, pero en realidad son pacientes que tienen que ser bien evaluados y que tienen que instaurarse rápidamente un tratamiento. Entonces vamos a hablar un poco de cuándo considerar que el paciente tiene una neutropenia febril, cómo hacer una buena evaluación inicial, cómo estratificar el riesgo de este paciente, qué tanto riesgo tiene este paciente, y después un poco sobre el tratamiento. Entonces, en cuanto a lo que es la definición de la neutropenia en sí, menos de 500 neutrófilos, o sea, uno tiene que sacar el porcentaje dentro de los glóbulos blancos, qué porcentaje es de neutrófilos. Si tenemos menos de 500, esta neutropenia es una neutropenia grado 4, grado 3, grado 4, y que en ese caso uno debería, digamos, abrir un poco más las antenas. Después, si el paciente tiene menos de 1000 neutrófilos, pero ya sabemos que en 24 o 48 horas esa neutropenia se va a profundizar porque el paciente recibió recientemente quimioterapia, o que el paciente viene cayendo en neutrófilos, un 25% en 24 horas, significa que viene como en caída y que uno puede predecir que este paciente va a estar neutropénico por más que no lo esté el día de hoy. Si el paciente tiene un solo registro de 38,3 ya se considera fiebre, y si viene con registros sostenidos de 38 más, esto también lo consideramos fiebre. Hoy en día, con toda la pandemia que tenemos, el COVID, hoy en día 37,5 ya lo consideramos como una pauta de alarma como para los pacientes, para que consulten a la guardia, ¿sí? Estos pacientes nunca hay que tomarles temperatura rectal, porque tanto lo que sea temperatura rectal como tactos rectales en un paciente neutropénico es una maniobra que les puede dar bacteriemia posterior. En cuanto a lo que es la evaluación inicial, el paciente hay que interrogarlo bien, hay que ver cuál es la enfermedad de base, hay que ver qué tipo de tratamiento está recibiendo, si es hormonoterapia, si es quimioterapia, si es radioterapia. Hay que ver qué fecha de tratamiento fue la última, porque si un paciente viene con quimioterapia, pero hace 3 meses que no hace tratamiento, es poco probable que ese paciente tenga una neutropenia. En general, la quimioterapia en el último mes es donde uno más ve las alteraciones del laboratorio. Y bueno, obviamente tener en cuenta qué antecedentes, qué comorbilidades tiene ese paciente y qué medicación toma todos los días. Siempre hay que hacerles un buen examen físico, tomarle los signos vitales, porque hay que ver si está taquicárdico, si está hipotenso, si está desaturando, y siempre hay que buscarles un foco. Estos pacientes hay que revisarlos enteros, hay que revisarle la boca, hay que revisarles, hacer un buen examen respiratorio, verle la piel, ver los catéteres, ver la cola, porque a veces la cola puede ser una zona donde tengan un sitio de infección, siempre sin hacer tacto rectal, por lo que les decía antes de la maniobra bacterizante, y ver si conseguimos desde lo clínico un foco probable. En cuanto a lo que son los análisis complementarios, siempre estos pacientes, un paciente oncológico que consulta por fiebre, tiene que irse con un análisis de sangre hecho, tiene que tener hemograma y plaquetas para ver cómo está, si está neutropénico o no está neutropénico, tiene que tener una función hepática, una función renal de estado ácido base, como para ver cómo está la funcionalidad de los órganos más importantes, y siempre tienen que tener hemocultivos, 2 hemocultivos, para ver si tiene bacteria en sangre, o para por lo menos verlo en las próximas 24 o 48 horas, junto con una orina completa y una radiografía de tórax. Son las 3 herramientas diagnósticas que uno sí o sí debería utilizar mínimo en estos pacientes. Digo mínimo porque si uno, por ejemplo, tiene un paciente con síntomas respiratorios, con una placa de tórax normal, a este paciente hay que pedir una tomografía de tórax, independientemente de que la radiografía nos haya parecido una radiografía normal. Y después
hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen muchas veces catéteres que pueden ser sitios de infección, y la idea es por lo menos verlo, ver el catéter, ver que no tengo signos de flogosis alrededor del catéter, y si uno no encuentra otro foco probable, tenerlo en cuenta como un posible sitio de infección. Y después, según el foco sospechoso, uno tendrá que agregar hoy en día, por ejemplo, un hisopado para COVID o hisopado para virus comunes, esputo, coprocultivo, bueno, depende de cuáles sean también un poco los síntomas de ese paciente. Pero hemocultivos, orina completa con urocultivo y radiografía de tórax son las 3 cosas mínimas que todo paciente oncológico con fiebre tiene que tener cuando consulta en la guardia. En cuanto a lo que son los retrocultivos puntualmente, es buscar, digamos, como foco el catéter que tiene el paciente. Acá yo puse los 3 catéteres por ahí más utilizados, que son el PIC, que es como una vía periférica, pero que se inserta, digamos, a las venas más profundas del brazo y que llega hasta las vías centrales. El portacat, que es como un tambor que va en el pecho y que está por debajo de la piel, ¿sí? y se evalúa a través, digamos, de estas agujas especiales para portacat. Este es lo que es el catéter que más frecuentemente van a ver en los pacientes oncológicos, y este es el CUC que generalmente es para dializar, que esto muchos de los pacientes oncológicos no lo tienen, pero bueno, es para que también uno lo tenga presente. Si el paciente tiene alguno de estos catéteres, uno lo tiene que tener como foco, los tiene que tener en cuenta, y la idea es, si se puede, siempre tomar un retrocultivo. El retrocultivo se toma posterior al hemocultivo, o sea, siempre va el hemocultivo primero, y tiene que tomarse bajo técnica estéril, y la idea es que sea por alguien que por lo menos tenga experiencia en la utilización de estos catéteres. Muchas veces las enfermedades oncológicas no están disponibles en la guardia, eso es una realidad. Entonces, si no saben tomar un retrocultivo, pedirle al coordinador, pedirle a algún compañero, a ver si tiene por lo menos experiencia en ver, digamos, hacer un retrocultivo con alguien que sí tenga conocimiento del manejo, ¿sí? Bueno, una vez que hicimos una buena evaluación del paciente, que lo revisamos bien, que hicimos los estudios más importantes, uno tiene que estratificar qué riesgo tiene este paciente. No es lo mismo un paciente de alto riesgo que un paciente de bajo riesgo, porque el de alto riesgo tiene claramente más riesgo de morirse. Esa es el riesgo en sí. ¿A quiénes consideramos de alto riesgo? Aquellos pacientes que tengan menos de 100 neutrófilos y que sabemos que esa neutropenia les va a durar por el tipo de quimioterapia más de 7 días, ese paciente ya de por sí es de alto riesgo. 7 días neutropénico tiene el riesgo muy alto de complicación en la infección. Aquellos pacientes que tengan antecedentes, por ejemplo, EPOC, edad avanzada, que tengan un mal performance, son pacientes que en general les va peor, entonces uno tiene que considerarlos como de mayor riesgo. Aquellos pacientes que tuvieron una internación reciente en el último mes, se considera que es un paciente que puede tener gérmenes intrahospitalarios y que por ende tiene mayor riesgo que un paciente común, ¿sí? Y cuando hablamos de intrahospitalarios, en general no hablamos de pacientes que se internó un día para hacer quimioterapia, sino aquellos pacientes que tuvieron una internación de más de 48 horas. Los pacientes que son oncohematológicos, que tienen tumores hematológicos, son pacientes todos de alto riesgo. Yo acá me estoy enfocando tal vez en los oncológicos sólidos, porque es también un poco más mi especialidad y porque también es más un manejo ambulatorio, pero todo paciente que sea oncohematológico tiene mayor riesgo para todo. Y aquel paciente que tiene foco es de alto riesgo. Un paciente que tiene fiebre, que no sabemos bien de dónde viene, que no tiene un foco claro, es una cosa, y un paciente que tiene una neumonía o que ya tiene una pielonefritis es otra cosa, ¿sí? Este paciente, el que tiene foco, es más grave. Por supuesto, el paciente que tiene clínica de gravedad, hipotensión, deterioro del sensorio, sangrado, que tenga insuficiencia respiratoria, ese paciente es de alto riesgo. Y obviamente si tiene alteraciones en la función renal o alteraciones en la función hepática, también nos está hablando de que ese paciente desde la funcionalidad orgánica no está respondiendo correctamente y de alto riesgo. Si el paciente no tiene contención familiar o, por ejemplo, no comprende las pautas de alarma, ese paciente tiene riesgo de no poder volver al hospital ante una pauta de alarma, ese paciente es de alto riesgo. Y si con todas estas cosas uno no puede definir bien si ese paciente es de alto o es de bajo riesgo, existe un score, que es el score de MASC, que es que lo que utiliza tiene en cuenta, digamos, qué tipos de síntomas tiene, si tiene hipotensión o no tiene hipotensión, si tiene antecedentes de enfermedad obstructiva crónica, si el tumor es sólido o es hematológico, si el paciente tiene requerimientos de fluidos intravenosos, si tiene antecedentes de internaciones en el hospital o si tiene, según la edad,
Se hace el score, se suma con estos números que están acá, ¿sí? Y si el score es menos de 21, o sea, si en esto no sumamos 21, ese paciente es de alto riesgo, ¿sí? Entonces, yo acá en el tratamiento me voy a enfocar en los pacientes de bajo riesgo, en aquellos pacientes que clínicamente están bien, que no tienen un foco, que consultan a la guardia por fiebre, pero que están neutropénicos. Entonces, esos pacientes se tienen que ir con antibióticos. Si bien no tienen indicación de quedarse internados porque están clínicamente bien, se tienen que ir con antibióticos. Ningún paciente que consulta a la guardia por fiebre y que tiene una neutropenia se puede ir a su casa sin antibióticos. Aunque sea de una manera preventiva y que sea algo excesivo, ese paciente se tiene que ir con antibióticos. El esquema que utilizamos es el esquema de aquellos pacientes que son ambulatorios, es el AMS-CIPRO. Sí, acá les dejo qué se puede usar en caso de alergia a los beta-lactámicos. Y ese paciente tiene que tomar por lo menos, ¿sí?, ciprofloxacina y amoxiclavulánico cada 12 horas por al menos 5 o 7 días, ¿sí? La idea es que después ese paciente se pueda contactar o con su médico de cabecera o con su oncólogo, o que si no tiene, digamos, ese contacto, tiene que volver a las 48 horas a la guardia para controlar los cultivos y ver clínicamente cómo sigue, ¿sí? Después la parte de la internación, la parte de aquel paciente que se tiene que quedar internado porque tiene alto riesgo o porque tiene antecedentes oncomatológicos o porque no cumple con todos los criterios que charlamos, esos pacientes son mucho más complejos en cuanto al manejo de antibióticos. Hay toda una guía de esquema que yo se las dejo acá en la clase, pero que está también en la página del hospital, que son las indicaciones que nos da el equipo de infectología según qué tipo de paciente tenemos enfrente y qué tipo de antecedentes tiene, ¿sí? Bueno. En cuanto a lo que es el filgastrim, bueno, el filgastrim es muy conocido por todos, es un estimulante de colonias, ¿sí?, que uno lo utiliza mucho en la práctica cotidiana, pero que en realidad las indicaciones no deberían ser tantas. Aquel paciente neutropénico sin fiebre es indicación del oncólogo si le quiere o no dar el filgastrim, y en ese caso tiene que ser con una indicación puntual. No cualquier paciente sin fiebre tiene indicación de filgastrim. Ahora, si el paciente está con fiebre y neutropénico, tampoco se lo damos a todos, ¿sí? Se lo vamos a dar a aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan riesgo de neutropenias prolongadas de más de 10 días o que tengan una neutropenia muy profunda, aquellos pacientes que tengan más de 65 años o que tengan signos clínicos de gravedad, como una neumonía, hipotensión, falla multiorgánica, infección por hongos, o antecedentes, o requerimiento de hospitalización. Cualquiera de estas situaciones sí tienen indicación de filgastrim, pero no para cualquier paciente que tenga fiebre y neutropenia, ¿sí? Tener en cuenta que aquel paciente que aparte de quimioterapia recibe radioterapia o que solo recibe radioterapia, que también los pueden poner neutropénicos, la radioterapia por el hecho de trabajar en la parte ósea donde está la formación de glóbulos blancos, esos pacientes no deberían recibir filgastrim salvo consentimiento del oncólogo. ¿Y por qué no se les da a todos? Porque cuando uno mira, digamos, los trabajos, hay un metaanálisis en el 2014 que lo que demuestra en realidad es que el filgastrim en la neutropenia febril no reduce la mortalidad, sino lo que hace es disminuye la estadía hospitalaria. Entonces, en algún punto, el beneficio real del filgastrim no es tanto, y por eso no se lo deberíamos dar a todos los neutropénicos, ¿sí? Bien. Entonces, todo paciente con neutropenia febril tiene que tener una buena evaluación clínica, tiene que tener cultivos de sangre, de orina, de radiografía de tórax y evaluar los catéteres, y se tiene que ir sí o sí con antibióticos. Evaluar si tiene riesgo para necesidad de quedarse internado, y si es ambulatorio, amoxiclavulánico, y controla las 48 horas. Bien. Ahora vamos a seguir con la compresión medular. La compresión medular en las enfermedades oncológicas suele darse más frecuentemente en la región dorsal, seguida por la lumbar, y con menos frecuencia la cervical. Como causas más frecuentes de estas compresiones, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el mieloma múltiple, sí son las 4 patologías más frecuentes que pueden causar la compresión medular.
En general, el paciente va a consultar o por dolor en la columna, va a tener dolor, 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 y después va a empezar a llegar algún síntoma neurológico, que a veces es bastante sutil, empiezan como o con un adormecimiento leve, que a veces ni siquiera te lo cuentan, y uno lo tiene que interrogar. ¿Sí? Cualquier paciente que consulta por dolor de columna, uno tiene que evaluar bien neurológicamente a ese paciente, desde lo sensitivo y desde lo motor, y cuando claramente ya empiezan a tener mayor compromiso medular, este paciente empieza con alteraciones en la defecación o tienen dificultades para orinar. Entonces, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas motores, sensitivos o autonómicos, este paciente hay que prender la alarma de que puede tener una compresión medular, cualquier paciente oncológico, y uno debería hacerle una resonancia magnética. La resonancia magnética es la que mejor nos va a evaluar, digamos, el compromiso medular. No tiene que ser con contraste, puede ser sin contraste, y ese paciente se tiene que quedar internado y hacer una evaluación, hay que darle corticoides a altas dosis y una consulta urgente por el equipo de neurocirugía. Mientras más tiempo pasa un paciente con síntomas y que no está tratado, menos chances tiene de recuperar sus funciones. Entonces, si yo diagnostico rápidamente una compresión medular, estos pacientes van a tener más chances de recuperar las funciones motoras si es que se les da el tratamiento óptimo, ¿sí? Corticoides, altas dosis, nosotros en general les ponemos 8 miligramos de dexametasona cada 8 horas, pero que hasta es poco, ¿sí? Para lo que te dicen las guías. Y la consulta neurocirugía para evaluar una descompresión medular de urgencia. En cuanto a lo que es la hipercalcemia maligna, se considera, digamos, hipercalcemia aquellos que tengan más de 10,5 de calcio sérico y que sea de origen oncológico. En general, los mecanismos por los cuales se dan en los pacientes oncológicos son múltiples. Se puede dar, digamos, por el aumento de la PTH, que se puede dar, digamos, secundaria del tumor, o directamente por las mismas metástasis, las metástasis óseas, ¿sí? Y estos pacientes lo que tiene es que muchas veces tienen síntomas muy inespecíficos, entonces es muy difícil de saber qué es o sea, no escriben algo muy específico en el cual uno piensa en la hipercalcemia en sí. Pueden tener vómitos, pueden tener astenia, pueden tener polidipsia, pueden tener poliuria, pueden estar muy constipados, que a veces son cosas que pueden pasar por la quimioterapia en sí, entonces a veces uno como no es un síntoma muy llamativo. Y bueno, después pueden tener, digamos, como alteraciones más específicas, como hipercalcemia, como acortamiento del QT, perdón, o arritmias ventriculares, o hasta inclusive pueden llegar a estar en coma. Por eso, ante cualquier síntoma medio inespecífico, uno en el laboratorio agregarles un calcio nunca está de más y siempre puede ayudarnos a hacer un buen diagnóstico y es algo que es correcto. ¿A quiénes vamos a tratar? ¿A qué hipercalcemias vamos a tratar? A aquel calcio que es más de 14 a todos y aquel calcio que es más de 12 que tenga síntomas. Ese paciente requiere hidratación abundante, estamos hablando de 200 a 300 mililitros por hora, con solución fisiológica para poder ayudar, digamos, a eliminar el calcio. Se les da calcitonina de manera subcutánea y tiene que estar asociados a algún hipocalcemiante, como sean los bifosfonatos, ácido zoledrónico o pamidronato, que hay que tener cuidado porque muchas veces puede hasta tener falla renal este paciente y que puede empeorar la falla renal con el ácido zoledrónico o el pamidronato. En caso de falla renal o que tengamos hipercalcemia refractaria, el denosumab es una droga que también estamos utilizando, y obviamente aquellos pacientes que tengan síntomas graves o insuficiencia renal severa, que tengan insuficiencia cardíaca o un calcio más de 18, son pacientes que hay que considerar la diálisis. Bueno, y por último, el síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior es un síndrome que lo vemos bastante, no es tan frecuente, pero sí lo vemos bastante. Lo que sucede es que el tumor comprime las venas y las estructuras, digamos, principales del mediastino, y eso termina generando compresión de lo que es la vena cava y como regurgitación hacia arriba de las otras estructuras. Lo más frecuente, como por la ubicación, digamos, es que sea de cáncer de pulmón, a lo que está asociado, puede tener algún linfoma, algún timoma, un mesotelioma, pero lo más frecuente va a ser el cáncer de pulmón. ¿El paciente por qué va a consultar?
Lo más frecuente es la disnea, un paciente que consulta con disnea, que en realidad también nos es un poco común, un paciente tabaquista que venga con disnea, entonces siempre tener en cuenta esto de pedir una imagen para poder hacer una buena evaluación. Pueden tener tos, pueden tener dolor torácico o pueden tener por compresión también disfagia o disfonía. Cuando uno mira a los pacientes que empiezan con el síndrome de vena cava, estos pacientes empiezan a edematizarse, desde lo que es el mediastino para arriba, todo lo que es la cara, los brazos, los hombros, se empiezan a edematizar, y muchas veces, como uno recién conoce al paciente, podemos no darnos cuenta, pero si uno le pregunta si comparativamente con un mes atrás está más hinchado, claramente el paciente o los familiares le van a decir que sí. Lo otro que podemos encontrar es que tenga distensión en las venas del cuello, ¿sí? O mismo en la pared torácica, que eso habla de como de aumento, digamos, del flujo local, o la presencia de cianosis o plétora facial, que esto claramente es un extremo, pero que los pacientes sí están como más rojos, lo que es la cara y el cuello, ¿sí? Entonces, siempre pedir una imagen del tórax. En la radiografía de tórax vamos a ver el mediastino más ensanchado. Puede que lo veamos, puede que no, dependiendo de la ubicación del tumor, pero siempre una tomografía con contraste para evaluar las estructuras vasculares es como el gold standard para poder hacer el diagnóstico de esta compresión de la vena cava. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene síndrome de vena cava? Primero sospecharlo, después diagnosticarlo, y una vez que uno lo diagnostica, podemos hacer medidas generales para disminuir los síntomas, como broncodilatadores, corticoides, oxígeno, ¿sí? Tengan cuidado con los accesos, porque a un paciente le ponemos una vía tal vez periférica y va a estar recirculando, digamos, en la parte superior del cuerpo y no, tal vez no llega a la parte inferior. Y siempre es un tratamiento específico el que va a ayudar a este paciente. Es un paciente que tiene indicación de radioterapia o de cirugía de urgencia, hay que evaluarlo rápidamente y hay que por eso hacer el diagnóstico y poder pensar rápidamente en un tratamiento. Y lo que nos puede ayudar en una guardia, porque la radioterapia lleva tiempo, la cirugía planificarla lleva tiempo, no es que se hace en un par de horas, pero si el paciente está con estridor, edema laríngeo, deterioro del sensorio secundario al síndrome de vena cava, ese paciente tiene indicación de stent de urgencia. Bien. Esto es un poco las consultas en general secundarias a la patología de los pacientes, esto es como lo más frecuente. Y ahora vamos a charlar un poco de los efectos adversos de los tratamientos oncológicos que muchas veces llevan a los pacientes a, a consultar a la guardia. Yo puse algunas de las causas más frecuentes de consulta a la guardia. Hay un montón más porque los pacientes reciben un montón de otros tratamientos oncológicos, pero me parece que esto tal vez sí es de lo más importante. Vamos a empezar con el irinotecan. El irinotecan es una droga bastante utilizada para múltiples patologías, sobre todo para el cáncer de colon, pero para varias patologías más. Y estos pacientes tienen frecuentemente diarrea. Y es una diarrea que a veces uno no le presta mucha atención, y eso es un error, porque estos pacientes se pueden morir. Fíjense que cuando yo les pongo los grados de diarrea por el irinotecan, el grado 5 es muerte. Hay muchos pacientes que se terminan muriendo por deshidratación y shock. El irinotecan tiene dos tipos de diarrea, una diarrea aguda que se da en las primeras 24 horas de la recepción, digamos, de la droga, y que es una diarrea colinérgica, ¿sí? Acompañada muchas veces de cólico abdominal, puede estar con diaforesis del paciente, y ahí el tratamiento es atropina, es bloquear el mecanismo que la genera. Y esto es muy causa-efecto. El paciente recibió el irinotecan y dentro de las primeras 24 horas empieza con estos síntomas. La diarrea que se genera después, posteriormente de las 24 horas, que esta es la más habitual de la que vemos nosotros, es una diarrea por mucositis que se maneja con loperamida, ¿sí? Después puse acá otros efectos del irinotecan, la mielotoxicidad, alopecia, náuseas y vómitos, pero van a ver que la más frecuente de la consulta es la diarrea. Acá yo pongo un poco los grados de toxicidad. Van a ver que con menos de 4 diarreas por día es un grado 1, con más de 4 a 6 es un grado 2, con más de 7 es un grado 3, y si tiene riesgo de vida con colapso hemodinámico es un grado 4. Estos pacientes siempre se tienen que hidratar. Un paciente que consulta a la guardia por diarrea tiene que estar hidratado con hidratación endovenosa. Y la pauta más importante para poder salvar a este paciente es que se pueda hidratar, si se va a casa, después por vía oral. Entonces, esto es
diría de lo más importante, que se lleven: paciente que consulta con diarrea tiene que hidratarse. Siempre hay que evaluar otras causas, si bien uno siempre piensa, digamos, como que el paciente que recibe Irinotecan puede tener diarrea, y eso es muy habitual. El coprocultivo, una toxina para Clostridium, siempre es algo que uno tiene que tener en cuenta, y otras causas, digamos, que pueden generar diarrea en un paciente. Tratamiento farmacológico siempre es con loperamida, tiene que tomar 4 miligramos inicialmente, y luego 2 miligramos en cada deposición, hasta 16 miligramos por día máximo, ¿sí? Nosotros en general les decimos a los pacientes que tomen 2 pastillas la primera vez, que son 2 miligramos cada pastilla, y una pastilla después de cada deposición. Y si el paciente tiene que tomar más de 6 a 8 pastillas en un día, ese paciente tiene que ir a la guardia, porque claramente tiene mucho riesgo de deshidratación. Bien. Después los platinos, hay 3 tipos de platinos: cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. El cisplatino puede dar ototoxicidad, o sea, un paciente que consulta, que está haciendo cisplatino y que consulta porque está con hipoacusia o puede tener acúfenos, es un paciente que hay que evaluarlo rápidamente, porque una vez que, si uno sigue con ese tratamiento, lo vamos a dejar sordo y eso no lo vamos a poder revertir. Y lo otro que da muy frecuentemente el cisplatino es nefrotoxicidad, así que los platinos en general son pacientes que cuando consultan deben llevar un análisis de sangre. El oxaliplatino, lo más frecuente que va a dar es la neuropatía periférica y sensitiva. En general los pacientes te dicen que tienen hormigueos o electricidad en la punta de los dedos o en la punta de los pies, o a veces pueden tener esas mismas parestesias en lo que es la laringe, como un espasmo laringio, y hasta lo pueden manifestar como falta de aire. Entonces uno tiene que tener en cuenta el oxaliplatino como una causa de estas cosas. El 5-fluoracilo o la capecitabina, lo más frecuente que suele dar es en la piel, es la eritroisestesia palmoplantar. Las manos se les ponen secas y duras, se le edematizan los dedos, se le pueden lastimar, se le corta la piel, se le puede lastimar las uñas. Eso es muy, muy común, sobre todo con la capecitabina. Nosotros en general les pedimos que se hidraten bien, que le pongan mucha hidratación a la piel, pero bueno, muchas veces eso puede hasta generar dolor en el paciente, y bueno, muchas veces lo que uno tiene que hacer es disminuir el tratamiento, o bajar o suspender el tratamiento, y darle mucha crema y consulta con dermatología. Y después una cosa, que esto es lo que yo puse acá: el 5-fluoracilo y la capecitabina pueden dar vasoespasmos coronarios. Entonces hay que tener en cuenta que un paciente que consulta a la guardia con dolor de pecho y que está recibiendo una de estas 2 medicaciones puede llegar a ser la causa. Nunca se deja de evaluar a un paciente que tenga dolor de pecho como si fuese un síndrome coronario, o sea, se lo evalúa igual por más que lo esté recibiendo, pero sí saber que puede ser un diagnóstico diferencial. El docetaxel y el paclitaxel pueden dar reacciones de hipersensibilidad como alergia, y van a ver que hasta pueden dar shock anafilácticos. Nosotros en general los premedicamos a los pacientes con corticoides, pero bueno, puede ser una consulta, digamos, a la guardia, un paciente que se hematiza o que empieza con estridor, o que puede empezar, digamos, con rash y que consulta a la guardia posteriormente. Así que las reacciones de hipersensibilidad, si bien son en general en el mismo momento de la infusión, pueden darse horas posteriores y que el paciente vaya a consultar a la guardia. La mielosupresión son drogas que dan mucha mielosupresión, dan mucha neutropenia, y lo otro que es poco frecuente que dé, pero que cuando aparece es bastante grave, es la retención hídrica y capilar. Esos pacientes en general es dependiente de dosis, o sea, van acumulando, y en algún momento pueden empezar con este capilar, que en general empieza como con edema en las piernas, pero que puede posteriormente progresar, hacer derrame pleural, derrame pericárdico y ser muchísimo más grave. El tratamiento en realidad es la prevención, que durante la medicación tiene que llevar corticoides, ¿sí? Y posteriormente los diuréticos. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear, digamos, el VEGF. El VEGF es un receptor de angiogénesis que lo que hace es producir la angiogénesis, aumentar, digamos, la vasculatura, y nosotros lo utilizamos de manera de bloquear la neoangiogénesis y que el tumor no pueda crecer formando nuevos vasos, por decirlo de una forma fácil. Entonces, este anticuerpo, que es bastante utilizado para distintas patologías, lo que más frecuentemente da es hipertensión arterial. Estos pacientes pueden empezar con hipertensión, y bueno, uno los tiene que ir siguiendo en el tiempo.
Pero también pueden dar perforación gastrointestinal y eventos como de hemorragia o de trombosis. Entonces, un paciente que consulta y que está recibiendo bevacizumab o consulta por ejemplo, un dolor abdominal, tener en cuenta que puede ser un cuadro muy grave, y también tener en cuenta que aquel paciente que tiene sospecha de trombosis o que viene por una hemorragia, tiene más chance de que sea un evento más grave por el bevacizumab. Y por último, la inmunoterapia. La inmunoterapia es un mecanismo nuevo de tratamiento que se está usando cada vez más en todas las patologías y en todo el mundo, que tiene un mecanismo distinto al que venimos acostumbrados con la quimio. La quimioterapia actúa directamente sobre distintos mecanismos celulares para matar la célula, y esto lo que hace es aumentar la inmunidad, o sea, genera digamos, bloqueos en distintos puntos de interacción entre las células T y las células tumorales, ¿sí? Y eso hace como que el linfocito pueda actuar más contra el tumor. Entonces es un mecanismo de acción totalmente distinto. Como les dije recién, lo que se genera es de alguna forma un aumento de la inmunidad antitumoral, y por eso nosotros siempre les decimos a los pacientes que estos pacientes no pueden recibir corticoides porque de alguna forma el corticoides tiene un efecto inmunosupresor, ¿sí? Entonces nosotros van a ver que los pacientes están bastante entrenados, corticoides no. Los efectos secundarios de la inmunoterapia son bastante distintos y se puede dar básicamente por la inflamación de cualquier parte del cuerpo. Son efectos más que nada autoinmunes y se pueden dar por la inflamación de cualquier parte del cuerpo. El cansancio y la astenia, que es un síntoma bastante frecuente y poco específico, es un síntoma que los pacientes se quejan bastante, y cuando un paciente está bastante asténico, uno nunca se debe olvidar de pedir un cortisol y una TSH, porque se puede inflamar tanto la hipófisis como la tiroides, y esos pacientes tener síntomas secundarios, digamos, a la hipofisitis o a la tiroiditis. Entonces, un paciente que consulta por astenia siempre tiene que ser evaluado y siempre se debe pedir cortisol y TSH. La artritis, inflamaciones de las articulaciones, también bastante frecuente, hasta inclusive llevan a la suspensión del tratamiento en algunos pacientes de lo mal que la pasan por las artritis. Las lesiones de la piel, el rash, ¿sí? En general uno las puede ir manejando inicialmente con corticoides tópicos, no orales, tópicos como clobetasol y algún antialérgico como cetiricina, por ejemplo, para evitar, digamos, la picazón que les puede generar. Y después aparecen otras alteraciones, como ser la diarrea, que es una diarrea también por colitis. Todo es por inflamación, alteraciones endocrinológicas como la tiroiditis, la hipofisitis, ¿sí? Hepatitis, alteraciones del hepatograma, alteraciones de la función renal, la nefritis, la neumonitis, que en general el paciente lo manifiesta como tos o falta de aire. No suelen generar mielosupresión, y cuando hay una mielosupresión y el paciente solo recibe inmunoterapia, es un cuadro muy grave porque puede ser una aplasia medular, o sea, es un cuadro muy, muy grave. Y todo paciente que consulta por algún síntoma en la guardia y el paciente está recibiendo inmunoterapia, uno tiene que tener como un diagnóstico probable que la inmunoterapia puede ser el responsable. Entonces, hacer una buena evaluación, tenerlo como una posible alteración, siempre uno tiene que descartar otras cosas, pero si uno lo sospecha, uno tiene que usar corticoides a altas dosis. Hay grados de toxicidad de cada una de las toxicidades de las que estamos charlando acá, y en algunos casos se necesitan distintas dosis de corticoides, algunas orales, algunas endovenosas, y en otros casos hasta inmunosupresores. Entonces, si uno considera que este paciente está teniendo una toxicidad por la inmunoterapia y considera que hay que darle corticoides vía oral, hay que comunicarse con el médico referente de este paciente, porque es un paciente que debe ser tratado y que debe recibir su tratamiento acorde a la gravedad del cuadro. Y que tengamos en cuenta que si nosotros le damos corticoides, de alguna forma también estamos haciendo un poco la contraposición a su tratamiento oncológico, entonces tiene que ser algo consensuado y que tiene que hacerse, digamos, de manera prolija. Bueno, creo que hasta acá es las cosas más importantes. Yo acá les dejo mi correo electrónico, cualquier cosa me consultan. Muchas gracias.